Moito obrigado. Bon día a todos. Yo voy a empezar a utilizar y aprovechar la ventaja competitiva que tenemos portugueses y españoles de poder hablar en nuestro idioma y que todos nos podamos entender. Entonces, por eso voy a permitirme hacer la presentación, las ideas que voy a exponer en castellano. Quería aportar algunas ideas en base al título un poco de la conferencia de las lenguas portuguesa y española y las ventajas que tenemos, viendo un poco fundamentalmente la experiencia mía personal en una serie de actividades internacionales de Repsol. Yo llevo ya 27 años en Repsol y he estado mucho tiempo en temas de adquisición de empresas internacionales en muchos países del mundo, y quería un poco contar más que nada mi experiencia personal en temas de comunicación, de lenguaje, en distintas etapas de los procesos. Antes que nada, quería hacer referencia a un libro que ha salido recientemente en España, editado, que se titula World 3.0, que ha publicado el profesor Pankaj Ghemawat, del Instituto de Estudios Superiores de Empresa. Ha hecho un análisis muy detallado de todas las relaciones internacionales entre todos los países del mundo. Y en pues creía que era interesante aportar un par de datos que yo creo que nos pueden situar con la importancia del lenguaje en las relaciones internacionales actuales. El profesor Ghemawat señala que en las relaciones comerciales entre los países son un 42% superiores entre los países que hablan la misma lengua, que es un porcentaje importante. Y lo que dice es que la globalidad, que ahora todo el mundo hablamos de la globalidad en términos económicos, está un poco, como diríamos, está un poco acotada por lazos de proximidad, de lenguaje y de cultura. Entonces, aparte de este primer dato, otro dato que me ha parecido muy importante y que también yo creo que viene a cuento en esta charla, es que las relaciones comerciales entre países que han tenido un periodo colonial común son un 188% superiores a los países que no han tenido esta relación. Como hablaba Pedro antes, pues tanto Portugal como España tenemos una historia importante de experiencias coloniales que ahora creo que tenemos que aprovechar, y estos datos del profesor Ghemawat pues van en línea de lo que todos sabemos, ¿no? Que la internacionalización siempre es más fácil en empresas con la misma lengua, la misma cultura y una experiencia colonial previa. Volviendo un poco a la idea de mis experiencias en cuanto al tema del lenguaje en las relaciones internacionales entre empresas, quería fijarme sobre todo en los procesos de adquisición de empresas. En los procesos de adquisición de empresas hay una serie de etapas y en ellas para mí es muy importante la comunicación entre la persona que está vendiendo la empresa y las personas que quieren comprar la empresa, y esta comunicación, esta cultura está muy relacionada con el lenguaje y la comprensión que hay en estos momentos, ¿no? Entonces quería analizar y contar alguna anécdota en estas etapas de los procesos de adquisición de empresas, la importancia que tiene el lenguaje y que tenemos que tener en cuenta de cara al análisis de estas situaciones, ¿no? La primera parte, cuando decidimos comprar o adquirir o estudiar una empresa en un país extranjero, es que tenemos que analizar datos. Tenemos que analizar cómo es la empresa, qué cultura tiene, cómo está inserta en la economía del país, qué relaciones tiene con los poderes públicos. Y en esta fase inicial de estudio, normalmente las empresas lo que hacemos es trabajar con asesores expertos en esos países. Y en esta fase pues es muy importante también que para percibir y comprender la cultura de ese país, pues el tener un lenguaje común o un lenguaje, como pasa en España y Portugal, que podemos comprender, es bastante importante. Esta fase de comprensión, yo en la experiencia que tengo, es muy importante para conocer la cultura de la empresa y del país, poder meterte en el lenguaje. Si tú lo estás haciendo pues a través de una lengua interpuesta, inglés por ejemplo, pues hay más problemas, porque cuando estás negociando en inglés entre
entre dos compañías, normalmente todo el mundo no percibe exactamente el inglés. Percibimos mejor nosotros, por ejemplo, en Brasil, hablando castellano con un brasileiro, él comprende y habla en portugués brasileiro, y los españoles entendemos mejor que si tenemos un interlocutor en inglés, que normalmente todos no comprenden el inglés, ¿no? Entonces, mi idea y mi propuesta es que saquemos ventaja de esta lengua que tenemos, que aunque no es una lengua común, sí tiene muchos aspectos positivos y podemos comprenderlo. Quizá el momento más importante en el proceso de adquisición, después del análisis que comentaba antes, es el proceso de negociación entre la persona que vende y la persona que está comprando. Este proceso quizá es el más importante, y en este proceso todavía tiene más importancia la comunicación, y sobre todo una palabra que yo creo que si me preguntara alguien cuál es la palabra que define el éxito de una operación de adquisición, es la confianza. Las personas que venden explican una serie de características, los que compran tienen otra, y para llegar a un precio hay que tener un grado de confianza y conocimiento, y en este momento, en esta fase del proceso de compra, el tema de la comprensión, de la empatía, de conocer la cultura, del poder hablar cara a cara la persona que vende y que compra, pues es muy importante también, ¿no? Yo ahora pues quería comentar algunas anécdotas un poco expresivas, que parecen casi un chiste, parecen una piada, pero son cosas reales que me han sucedido a mí, de temas de comunicación y de la importancia que tiene en esos momentos el comunicarte con la persona que tienes enfrente, fundamentalmente no en una lengua distinta y ajena a las personas que están hablando en ese momento. Quería comentar rápidamente 3 anécdotas que me sucedieron en procesos de compra. Una anécdota fue en unas negociaciones que teníamos en Perú, en una empresa. Estábamos al final, después de mucho tiempo, una empresa norteamericana y nosotros intentando adquirir una empresa. La persona, el representante de la empresa norteamericana, hablaba bastante bien el castellano, hablaba el español bastante bien, pero evidentemente no era su lengua. Entonces ocurrió una anécdota que esta persona ya estaba en el proceso final con la persona que estaba vendiendo la empresa, y le comentó que si estaba de acuerdo con el precio de venta. Y la persona peruana que respondió a esta pregunta, pues claro, respondió de la siguiente manera. Dijo, sí, yo estoy de acuerdo con ese precio. Entonces, claro, para las personas portuguesas, sí, en castellano es que no. Entonces esta persona norteamericana, corriendo, emocionado, se fue al hotel, llamó a la empresa y dijo, el acuerdo está hecho. No solamente me ha dicho una vez que sí, sino 2 veces que sí. Entonces, claro, evidentemente tiene un riesgo el no conocer la empresa, porque esta persona, al decir sí, pues estaba convencido que había vendido la empresa, y efectivamente era que no había vendido la empresa. La segunda situación es un tema más cultural, y también el tema del idioma. No es solamente el idioma, el lenguaje, sino también todo lo que conlleva de cultura. Esta anécdota que quería comentarles, esto fue en México, una empresa mexicana, estábamos una empresa inglesa y nosotros tratando de comprar esta empresa, habíamos hecho toda la serie de presentaciones, y los dueños de la empresa lo que dijeron es que lo que teníamos que hacer es al final ya cenar juntos. En esa cena no se iba a hablar para nada de los temas de valoraciones ni de estas cosas, pero querían que nos sentáramos juntos pues a hablar de fútbol, hablar del país, hablar de una serie de cosas. Entonces los ingleses no fueron a la cena, se quedaron en el hotel preparando sus propuestas, ajustando. Yo fui a la cena, fuimos a la cena, fue una cena muy entrañable, no hablamos para nada de los temas, y al final nos llevamos nosotros la propuesta, pues seguramente porque entre nosotros sabíamos que la cultura de una cena social tiene una importancia que los ingleses no valoran. No sabéis, pues el tema del inglés, su sándwich, su comida, su cosa, y nosotros con nuestra cultura en América Latina, pues es un tema social, es un tema de relación, un tema de comunicación que es muy importante, y que a veces pues tienes un éxito en esta operación con un tema tan sencillo, como digo, como ir a una cena con una persona que fue muy divertida además. La tercera experiencia, por resumir también, esta fue en Brasil. Estábamos nosotros con una empresa que estábamos intentando adquirir, y esta empresa lo que tenía es unos asesores norteamericanos que eran intermediarios. Entonces,
estaba la parte que vendía la empresa brasileira, nosotros y una persona que teníamos que ir siempre a través del intermediario. Entonces, claro, se daba la curiosa situación que el dueño de la empresa brasileira no hablaba inglés. Estaba allí oyendo todas las cosas en inglés, nosotros entendíamos el inglés, pero se notaba que si nosotros hacíamos todo el tema en inglés, pues el dueño se lo tenía que traducir otra persona. Entonces, lo que decidimos es, yo en aquel momento no hablaba nada de portugués, pero yo hablando en castellano y esta persona hablando en portugués brasileiro, pues nos entendíamos muy bien. Y entonces pues separamos un poco a los asesores serios norteamericanos, estuvimos hablando y al final el propio dueño tenía mucha más confianza en la operación por haber hablado directamente con nosotros que a través de una persona norteamericana que traduce de nosotros a ellos, de ellos hay una especie de bucle que quita la comunicación directa, la empatía y sobre todo la confianza que generas cuando hablas a una persona, la miras a los ojos y estás hablando de persona a persona, no a través de una lengua extraña y a través de intermediarios, ¿no? Entonces, este es el ejemplo un poco que creo que es importante y que además favorece a lo que estamos diciendo de que nosotros, portugueses y españoles, tenemos en todos los países de lengua portuguesa y de lengua española unas ventajas importantes que, por supuesto, como decía Pedro, estamos aprovechando. Estamos en países que antes teníamos relaciones coloniales, pero creo que tenemos que ir juntos muchas veces más a estos países y evitar hablar en inglés, que es el lenguaje tradicional, clásico, que encima necesitas a alguien contratar para que hablen en inglés, cuando nosotros directamente podemos hablar en castellano, en portugués o en brasileiro sin necesidad de intermediarios. Esta es un poco la idea que quería comentar. Otro aspecto también, muy importante y muy duro en estos procesos es después de todas las negociaciones que tienes que reunirte con un grupo de abogados y hacer el contrato. El hacer el contrato pues es casi la pesadilla. Después de haber tenido ya a dar la mano a la persona que te ha vendido la empresa, estás todo de acuerdo, pero empiezan a surgir detalles del contrato de abogados que si encima es en inglés y nosotros somos castellanos y el que vende es brasileiro, pues la mezcla de todo es un momento muy complicado, ¿no? Y no les quiero a ustedes contar si encima a lo mejor el contrato está en árabe o en chino, como nos pasa a veces, ¿no? Con lo cual no entiendes nada y además tienes que tener una fe absoluta en el traductor, porque estás jugándote muchos millones en una cosa que no entiendes nada y tienes una cierta prevención, por muy traductor legal y que sea, que tú estás firmando ahí sin entender nada, porque la versión definitiva es la que está en árabe o la que está en chino. Entonces, en este tema también he tenido muchas experiencias de poder hablar directamente, cuando tienes problemas en la redacción del abogado, hablar directamente el que compra y que vende y solucionar los problemas, porque si no, no se acaba nunca. Y si, como decía, tienes que encima hablar en una lengua tercera, esa lengua tercera explicárselo al dueño, el dueño al que lo está comprando, aquello es una maratón verdaderamente muy desagradable. Otro momento importante también en los procesos de adquisición que quería comentar es la primera entrada en la empresa. Es decir, tú has comprado una empresa en un país y ya como dueño tienes que ir, reunirte con todas las personas que trabajan y hacer la primera reunión con todos ellos. Es un momento crítico. Las personas que están allí tienen una expectación, ha habido cambio de dueños, tú llegas allí, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es poder hablar en el idioma, pero muchas veces esto no puede ser porque no conocemos todos los idiomas, ¿no? Entonces, en este caso, pues ese momento que, como comento, es muy crítico. Nosotros sí tenemos la ventaja y tenemos que aprovechar. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí a Portugal, no hablaba todavía portugal, luego estoy intentando aprender, aunque es bastante complicado. Pero la primera vez pues tuve la suerte que yo hablando en castellano en la empresa aquí en Repsol, pues todo el mundo me entendió. Y eso es una cosa muy importante que no apreciamos. Es decir, ese primer momento que también, y vuelvo a repetirme, la palabra confianza es muy importante. Si tú hablas en tu lengua y te entienden en tu lengua, pues tienes muchas ventajas. Entonces esas son las ventajas que yo creo que tenemos que utilizar más. Y luego también el último punto que quería comentar, muy importante, es que una vez que has adquirido la empresa, ya te estás transformando en una empresa multinacional y lo importante que es en las empresas multinacionales la movilidad entre los distintos países. Nosotros en Repsol estamos en 40 países.
Entonces, es muy difícil y es muy complicado, pero tienes que moverte entre los distintos países, y para ello también es muy importante aprovechar pues el tema de la comunicación, de las lenguas. Nosotros, como decía Pedro, tenemos un activo muy importante en Brasil ahora. Hay mucha gente española que está yendo allí, y el tema de la comunicación en español y portugués pues es un activo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y que yo creo que empresas un poco menores que las nuestras pues tienen que tomar ventaja y no tener miedo en ir a estos países expresándose en su propia lengua, porque se puede tener éxito, ¿no? Luego ahora quería, para finalizar, simplemente dos anécdotas también que me impresionaron mucho, y es el tema de la comunicación escrita. Son dos carteles que he visto yo en países de Latinoamérica, que son de hace bastantes años, pero que a mí verdaderamente me han impactado. Os digo, esto estamos hablando a lo mejor del año 90, y uno de los carteles era en México, en una carretera que me hizo impresión. Esto es más bien humorístico, pero lo que decía el cartel era: se hacen obras de reparación de viviendas a domicilio. La verdad es que es extraordinario el espíritu de servicio de esta persona, que hacía las obras de reparación de viviendas a domicilio. La verdad es que es encomiable el título de este cartel. Otro cartel que me ha impresionado muchas veces que lo he visto, este es muy duro. Este es en una carretera en Lima, en Perú, una carretera con bastante tráfico. Ahí había un paso superior para los peatones y había un letrero muy grande puesto por el ayuntamiento que decía, que dice, porque sigue estando: conduzca más despacio, no nos sobran los niños. La verdad que al leer eso, cuando vas conduciendo, es una comunicación dura, pero que no se me ha olvidado desde entonces. Bueno, como resumen, como veis, como pueden ver ustedes, solamente he querido dar una serie de pinceladas de momentos en que yo he percibido en mi experiencia la importancia del lenguaje, de la comunicación. Creo que tanto las empresas portuguesas y españolas, que ya estamos avanzando en esta línea, tenemos mucho todavía que avanzar, y no tener complejos de que a lo mejor no dominamos una lengua extranjera, sino intentar comunicarnos con las personas de forma directa y sacar ventaja de todos los países y de todas las posibilidades de empresas del mundo lusófono y del mundo hispanohablante, porque hay todavía muchas posibilidades y tenemos que ir en esa dirección, porque desgraciadamente, como todos sabemos, Europa está en un momento que va a precisar de crecimiento, y normalmente lo vamos a tener que conseguir fuera de Europa en las empresas, ¿no? Y por último, para no cansarles, simplemente quería recordar una cita que también creo que es importante en estos temas que estamos hablando, del filósofo Ludwig Wittgenstein, que yo desde que estaba en el colegio hace muchísimos años, pues ya me gustaba entonces, que decía y que dice que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi propio mundo. La verdad es que cuando viajas mucho te das cuenta que el lenguaje no es simplemente la manera de comunicarte, sino que incluso la estructura de tus pensamientos, la estructura de todo lo que puedes tú crear, está basada en tu lenguaje, ¿no? Yo no soy nada experto, aquí hay muchas personas que saben mucho más que yo de estos temas, pero mi experiencia práctica es que tenemos que utilizar más la comunicación. Ahora se habla mucho de la inteligencia emocional y todos estos temas en el mundo de los negocios, pero para mí todos los negocios, este proceso de adquisición que hemos analizado, se basa en comunicación y en confianza. Muchas gracias por su atención.